Hace 2000 años, un hombre llamado Juan escribió lo que vio. Lo escribió desde un lugar de silencio y de roca, marcado por el eco de cadenas y por la distancia que impone un exilio. Hoy, en 2025, una visión ha vuelto a estremecer a la tierra, y las palabras antiguas parecen golpear con nueva urgencia. Lo que creíamos cerrado reaparece como pregunta candente. Me llamo Juan en esta narración, y también hablo como aquel testigo que fue obligado a mirar más allá de su tiempo. Desde la isla donde la noche era un telón que no dejaba pasar noticias, fui arrebatado en espíritu y vi imágenes que no son mera decoración literaria, sino códigos de sentido para comunidades que sufren y para sociedades que se consideran inmunes. Este no es un video de curiosidades, sino una traducción necesaria. Te prometo que al terminar, entenderás por qué la profecía puede ser consuelo para el perseguido y denuncia para el opresor. Verás cómo símbolos que parecen extraños son en realidad herramientas de juicio y esperanza. Por ejemplo, ¿por qué el cordero aparece con una boca que parece saber lo que la espada sabe? ¿Por qué el número 7 recorre todo el texto como latido repetido? ¿Qué significa el sello cuando implica destino y no simple misterio? Me baso en el texto, en lecturas patrísticas y en contexto histórico para ofrecer una lectura que va desde la visión hasta la aplicación. Quédate hasta el final, porque la última escena no solo anuncia juicio, sino una promesa de nueva creación y una decisión personal que exija respuesta inmediata. Primero abriremos las cartas, después exploraremos los sellos, las trompetas y las copas. Finalmente, descenderemos a la caída de Babilonia y a la victoria del Cordero. Imagina por un momento una comunidad clandestina, puertas cerradas con manos temblorosas, voces que susurran salmos entre sollozos. Piensa en el olor a humo de una noche de vigilancia y en el sonido de pasos que se acercan. En el libro, el número 7 reaparece con una frecuencia que no es casualidad. Aparece como ritmo, como estructura divina que ordena el caos. En el siglo I, cuando la persecución era cotidiana y los imperios hablaban con lenguaje de espada y cárcel, una carta abierta a 7 iglesias llevaba consigo diagnósticos locales que se transformaron en un manual de resistencia. En este bloque contextual, explico quiénes eran esas comunidades y por qué cada carta no es solo admonición, sino mapa para sobrevivir. Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea son nombres que representan situaciones sociales y teológicas. María comparte con nosotros su memoria de las procesiones nocturnas. Miguel recuerda cómo la economía local cambió cuando las fuentes de trabajo fueron cooptadas por autoridades que exigían lealtad pública. Andrés anota en su cuaderno el precio de los alimentos cuando los mercados se alinean con el poder. Lucía relata el rumor de que un sello otorgaba privilegios a quienes aceptaran una marca en la mano. Mateo registra las cartas que llegaron por mensajeros y que cambiaron la conducta de una comunidad entera. Esteban describe los ritos que se volvieron clandestinos, y Sofía cuenta el martirio de un líder que no quiso negar su testimonio. Al menos 8 personajes secundarios entran y salen de estas escenas para mostrar que la profecía no es teoría, sino vida concreta. Las cartas combinan condena y promesa. En términos simbólicos, los 7 candelabros indican presencia y liderazgo eclesial. Las 7 estrellas representan mensajeros y responsabilidad pastoral. Los mendigos y los poderosos son el tablero donde se juega la fidelidad. Históricamente, estas comunidades vivieron bajo presión fiscal, control cultural y demandas de culto cívico. Los primeros comentadores, desde los padres de la Iglesia hasta escritores judíos del período, leyeron la obra dentro de un marco de resistencia frente a Roma y frente a estructuras locales que exigían lealtad. Conocer este telón de fondo nos permite traducir la simbología no como predicción de fechas, sino como un lenguaje de supervivencia, tanto para los primeros cristianos como para las minorías actuales que enfrentan presiones de conformidad. En este bloque se introduce además la idea de que el autor experimenta la visión en condiciones corporales y espirituales concretas, y que su relato es a la vez profecía y pastoral. No olvides que los símbolos giran alrededor de números sagrados como 7 y 12, y de períodos temporales como 1260 días o 42 meses, que funcionan como marcos interpretativos más que como meras matemáticas. La visión del trono es el corazón teológico de toda la narración, y allí nos detenemos con la lente puesta en las imágenes que el texto pone frente a los ojos.
Vi un trono en el centro del cielo, un trono desde donde emergía luz que no es solo claridad física, sino juicio y presencia. Alrededor, 24 ancianos estaban sentados en vestidos blancos y con coronas. 4 criaturas vivientes proclamaban una alabanza continua. Emprendo aquí una descripción sensorial. La luz era como tinte de oro que hacía vibrar la retina. El olor parecía mezcla de incienso y marino. El sonido era una oleada coral que tocaba el cuerpo. La textura del aire tenía densidad de presencia y el sabor de la escena, si pudiera describirse, se parecería a la dulzura de una esperanza cumplida. Los 24 ancianos representan no un número literal fijo, sino un símbolo de totalidad sacerdotal y de testimonio que abarca ambos testamentos. Las 4 criaturas, semejantes a león, toro, hombre y águila, presentan aspectos de creación que sirven como coro de adoración permanente. Estas figuras no son mitológicas aisladas, sino vocabulario teológico que conecta la soberanía divina con la plenitud de la creación. En diálogo, un anciano habló conmigo en la visión, y yo le pregunté por el sentido de la multitud. El anciano respondió con voz que parecía campana y madera a un tiempo. Dije yo, ¿por qué tanta insistencia en los símbolos numéricos? El anciano replicó, porque los números hablan de orden en el caos. Volví a preguntar, ¿y qué significa el canto que no cesa? Respondió, es memoria y promesa. Hubo entonces otras voces. Un ser viviente exclamó, «Santo, santo, santo». Sonaba a martillo y a campanario. Otra voz añadió, «La tierra entera está llena de su gloria». Sonó como océano y metal. Estas voces no son simples exclamaciones, sino estructura ritual que sitúa al lector o espectador en un ritmo de adoración que precede al juicio. La música de la escena sirve como argumento teológico. Antes de cualquier decreto, el trono celebra la soberanía. Desde aquí, interpreto que la liturgia es también forma de resistencia cuando todo alrededor exige sumisión. El rolo y la cuestión de quién es digno forman el clímax emocional de la primera sección. En el centro de la visión hay un rollo cerrado con 7 sellos que nadie puede abrir. La búsqueda de alguien digno de abrir el rollo tensa la escena como una cuerda que se afina hasta la rotura. El corazón del drama aparece cuando el cordero, que parece muerto y tan vivo a la vez, se acerca y toma el rollo. Describiré la escena con detalle sensorial. La piel del cordero brillaba como metal gruñido. Su respiración no era audible, pero el espacio vibró con un silencio tenso. El olor a sacrificio y a ofrenda flotaba y se mezclaba con una brisa que olía a tierra mojada. La luz que lo rodeaba no cegaba, sino que iluminaba memorias. En diálogo extendido con el testigo se suceden intercambios amplios. Dije yo, ¿quién es este que puede tomar lo que nadie puede? Una voz respondió desde el coro, es aquel que fue inmolado, y así ganó autoridad. Insistí, ¿pero qué clase de autoridad permite abrir lo condenado? La voz replicó, la del servicio sacrificial que reorienta el poder. Añadió un anciano, no es poder por coacción, sino poder por palabra que cumple. En otro intercambio, un participante preguntó, ¿esto significa que el sacrificio cambia el curso de la historia? Y la respuesta fue, exactamente, pues la historia nace donde se asume la verdad y se paga el precio por ella. Este conjunto de diálogos se expande en 6 intercambios que permiten que el lector entre en la tensión y comparta la carga emocional de la búsqueda y de la revelación. Desde la perspectiva interpretativa, leer al Cordero como símbolo de sacrificio victorioso significa comprender que la victoria no es dominación, sino redención. La escena es por tanto clímax ético y teológico. Al abrirse los sellos, se despliegan los juicios iniciales, y es aquí donde aparecen los caballeros, que han sido interpretados de múltiples maneras a lo largo de los siglos. El primero monta un caballo blanco, portando arco y corona en algunas imágenes, y representa una forma de conquista que puede traducirse como pretensión de orden político. El segundo cabalga un caballo rojo y trae conflicto y guerra.
El tercero aparece sobre un caballo negro, con una balanza en la mano, y evoca escasez y manipulación económica que afecta la vida cotidiana de comerciantes y familias. El cuarto, pálido, trae la muerte. Las escenas incluyen testimonios de personas concretas para hacer el apocalipsis real. Mateo narra una cena interrumpida por el sonido de tambores de reclutamiento que decantan hambre y ausencia. María describe cómo los vendedores de su barrio ajustaron los precios en respuesta a una orden que privilegia a los aliados del poder. Andrés, que trabaja en un molino, siente la caída del trabajo como un temblor en la casa. Lucía recuerda a un joven que fue llevado porque negó inscripciones públicas de lealtad. Cada caballero se despliega en diálogos de 6 a 8 intercambios entre testigos, autoridades y figuras simbólicas. Por ejemplo, en la escena del caballo negro, se enfrentan un mercader y una anciana que busca pan. Mercader pregunta, ¿qué precio estás dispuesta a pagar por pan? La anciana responde, mi dignidad. Mercader, nadie vive de dignidad sola, dame monedas. Anciana, mi nieto come pocas veces. Mercader, entonces vende lo que posees. Anciana, no tengo ya que vender. Estas conversaciones muestran la dimensión humana detrás de los juicios. Sensorialmente, cada sello trae olores específicos: pólvora y metal para la guerra, humo y carne para la muerte, polvo de harina para la escasez. Los sonidos incluyen tambores lejanos, cánticos que se vuelven lamentos y el crujir de puertas que se cierran. Las imágenes económicas y sociales se leen como críticas a sistemas que concentran poder y generan pobreza. Las trompetas representan un escalamiento de la tensión y una intensificación de las consecuencias sociales. Las primeras trompetas golpean a la tierra con plagas que afectan cultivos y fuentes de agua, lo que se traduce en alteraciones del comercio, migraciones internas y cambios en la práctica religiosa. Narrativamente describo 3 trompetas iniciales con detalle sensorial y con testimonios. Trompeta 1. Granizo y fuego que queman la vegetación. En una aldea, pescadores comentan el extraño olor del agua y la textura viscosa que cubre las redes. Trompeta 2. Algo como una gran montaña ardiendo es arrojada al mar. El agua se vuelve amarga y los barcos detienen sus rutas. Un capitán interrogado dice, no podemos vender pescado podrido. Trompeta 3. Una estrella llamada ajenjo cae sobre los ríos y contamina fuentes. Los habitantes relatan sabor amargo en el agua y tos persistente en los niños. Cada trompeta produce cambios concretos en la vida cotidiana y abre preguntas éticas sobre responsabilidad y sobre cómo las comunidades reaccionan. En diálogos ampliados, un líder de mercado se enfrenta a un pastor que dice que la crisis es juicio y oportunidad de cambio. Líder de mercado, lo llamas juicio y yo lo llamo ruina. Pastor, tal vez es llamada a romper la complacencia. Líder, tus palabras no pagan el alquiler. Pastor, pero pueden orientar la defensa de los que no tienen voz. Estas conversaciones mantienen la tensión entre interpretación religiosa y necesidades materiales. En el centro humano del conflicto aparecen las 2 bestias que representan sistemas políticos y económicos que operan como entes de presión contra la fidelidad. La primera bestia surge del mar y encarna un poder político que exige adoración pública, control y violencia institucional. La segunda bestia, surgida de la tierra, parece un poder ideológico que produce señales y falsos prodigios para sostener la obediencia. Surge aquí el motivo de la marca y del número de la bestia. Lecturas históricas la han buscado en sellos imperiales, monedas y lealtades cívicas. En la narración, uno de los personajes, Pedro, un trabajador del sistema postal, describe cómo se exige una marca para poder comerciar y enviar correspondencia. Pedro dialoga con Sofía, que representa a la comunidad de fieles que deciden no aceptar la marca. Pedro pregunta, ¿cómo vivir cuando no puedes vender sin marcarte? Sofía responde, se vive de red en red, de casa en casa. Pedro, pero el hambre es real. Sofía, la solidaridad ha de ser práctica, no solo palabra. Entre ellos se extiende una serie de diálogos que suman 8 intercambios y que reflejan decisiones prácticas y éticas. Los 144.000 aparecen en la visión como cifra simbólica de testimonio fiel que es protegido en medio del juicio. En las voces de los mártires encontramos testimonios directos de quienes prefirieron la muerte antes que la negación. Uno, llamado Esteban en este relato, dice con voz entrecortada, «Mi fe no pide prosperidad a costa de mi alma». En la narración se plantean además escenas en las que se aplica presión económica sobre minorías para que acepten legitimación en nombre de la seguridad.
La marca funciona como control social y como catalizador de resistencia. Las 7 copas constituyen el punto más alto de la ira y del clímax operativo contra los sistemas corruptos y la ciudad simbólica llamada Babilonia. Las copas traen enfermedades, oscuridad y el colapso de redes comerciales. Describo con detalle la caída de una ciudad que, en la imaginación del autor, es centro de lujo, comercio y opresión. Sus mercados lloran cuando los mercaderes ven sus riquezas consumirse. Comerciantes famosos recitan su lamento en pasajes que recuerdan requiems antiguos. En escena aparece un grupo de mercaderes que solían alardear de toda clase de bienes y que ahora contemplan sus trajes manchados y sus mercancías sin compradores. Un mercader dice, ¿qué dirán en casa? Otro responde, que esto era inevitable. Estas conversaciones están hechas para mostrar cómo el juicio no solo aprieta a los gobernantes, sino a quienes se benefician del sistema. Sensorialmente, la narrativa recoge el olor de oro quemado, el sabor metálico del triunfo perdido, el sonido de vidrios rotos y de pergaminos incendiados. Hay intentos de denuncia pública, cartas que circulan por la ciudad señalando prácticas corruptas y voces que claman por justicia. En un momento crucial, una figura anónima sube a una plaza y lee una carta que acusa a los gobernantes de explotación. La lectura provoca tumultos, las ventas caen y el pudor del comercio se mezcla con el miedo a la ruina. La narrativa mantiene un ritmo de tensión creciente hasta que la ciudad, símbolo de un símbolo, sistema acomodado en la violencia, cae. Antes del desenlace de la historia mayor, hay un interludio de testigos y de martirios que contrasta con los poderes. Testimonios de fieles que permanecen son presentados como registros sonoros de resistencia. Entre ellos, María, Lucía, Miguel, Andrés y Mateo aportan relatos íntimos. María recuerda la canción que su madre cantaba mientras escondían pequeñas Biblias. Lucía describe la noche de deportación de su esposo, el olor de humo y metal que quedó en la ropa que nunca volvió. Miguel habla de cómo un documento público obligó a cambiar nombres en una lista para conseguir trabajo, evidenciando manipulación social. Andrés anota una oración aprendida en la prisión y cómo esa oración sostenía a la comunidad. Mateo escribe una carta que se convierte en recipiente de consuelo para cientos. En paralelo, las dos bestias intensifican su ataque y presentan un cuadro escalonado de persecución. El conflicto humano-político se vuelve más explícito y se ve a la vez el testimonio que no se quiebra. Entre los episodios de mayor tensión hay escenas prolongadas de 500 a 600 caracteres cada una que describen asaltos a reuniones secretas, interrogatorios públicos y la dolorosa decisión de un líder de no renunciar. Cada momento de tensión despliega 2 o 3 párrafos que detienen y al mismo tiempo aceleran la lectura. Así, cuando las fuerzas aplican presión máxima, las voces de los fieles se convierten en antorchas de esperanza y en testimonio que legaliza la resistencia. El clímax definitivo llega con las 7 copas y la ruina de Babilonia. Las copas derraman plagas que afectan a líderes, comerciantes, tribunales y a la estructura simbólica de la ciudad opresora. Aquí describo con sensorialidad extrema la agonía de Babilonia. Incendios que huelen a cuero y aceite, mercados que se convierten en charcos de polvo y ceniza, coro de comerciantes que aúllan su ruina, mujeres y hombres que lanzan sus joyas al río y que ya no hallan consuelo. Las cartas de denuncia se leen en plazas públicas y provocan un cambio de opinión incluso entre quienes antes apoyaban. Los lamentos de los mercaderes son recogidos y reproducidos por cronistas que circulan por la región. Narrativamente, describo la advertencia a la ciudad, la oportunidad de arrepentimiento y la ceguera de quienes prefirieron la ganancia. En diálogo prolongado entre un comerciante llamado Esteban y un anciano profeta, Esteban pregunta, ¿cómo íbamos a saber? El profeta responde, siempre hubo señales, pero el dinero adormece la mirada. Esteban contesta, nuestra fe era la del balance. El profeta replica, y el balance se vuelve prisma de injusticia. Este intercambio muestra la contradicción moral de quienes confían en estructuras caducas. La caída de Babilonia es tanto castigo como revelación. Al caer, su corrupción queda expuesta y el sistema que seducía con seguridad revela su naturaleza explotadora.
En las consecuencias aparecen también las voces de quienes fueron ofendidos y que ahora recobran libertad para hablar. Tras la caída, viene la secuencia de victoria, juicio final y nueva creación que configura el cuento. Cierre del libro y el cierre de nuestro relato. La victoria del Cordero no es un espectáculo de poder, sino una consumación de justicia que incluye vindicación de mártires y restauración de la creación. Describo la escena final con imágenes de justicia que tienen textura sensorial. Cielo que suena como campanario de salmos, tierra que exhala un aroma de lluvia temprana, ciudades que respiran al fin limpias de humo. En el juicio final aparecen registros que no son meramente administrativos, sino testimonios que curan. Vemos a los muertos ser llamados por nombre, a los pobres ser reconocidos y a la creación recuperar su armonía. En diálogo con uno de los ancianos, le pregunto, ¿esto nos promete restauración total? El anciano responde, promete renovación, pero no olvido. En otra conversación larga con líderes que habían dudado, surge la tensión de la responsabilidad humana. Isabel, una líder que negoció con el sistema, es confrontada por una mujer cuya familia sufrió. Isabel dice, arrepiento lo que hice. La mujer pregunta, ¿qué harás ahora para reparar? Isabel, empezaré por devolver todo lo que pueda y por apoyar a los desplazados. Estos intercambios ponen el énfasis en la conversión ética que sigue al juicio. El libro culmina con una imagen fuerte de ciudad nueva, donde no hay templo, porque la presencia de Dios llena todo, ríos que fluyen y árboles que curan naciones. Palabras como reino, redención y salvación aparecen para articular la esperanza final. Sin embargo, la conclusión insiste en que esta victoria exige una respuesta personal hoy. El CTA comunitario que hago aquí es sutil pero firme. Si este mensaje te tocó, comparte en comentarios qué símbolo más te sorprendió y por qué. Una sola palabra como cordero o trompeta es suficiente para que otros vean nuevas conexiones. Tus comentarios ayudan a construir una comunidad que interpreta y practica. En este tramo, incluyo una sección técnica breve sobre cómo datamos y contextualizamos los manuscritos y por qué la crítica textual importa para interpretar símbolos. La explicación es clara y accesible. Usamos paleografía para fechar el estilo de la escritura y cotejamos variantes textuales entre manuscritos tempranos. Además, aplicamos análisis histórico que considera contexto cultural, prácticas de culto y sanciones políticas. Este procedimiento no es abstruso, consiste en comparar copias, analizar vocabulario y situar los textos frente a acontecimientos conocidos para entender posibles alusiones. El propósito es mostrar que las interpretaciones no nacen del azar, sino de un trabajo conjunto de ciencia histórica y fe. La backstory del protagonista en esta narración exige atención. El protagonista es un hombre hecho y tejido por caminos de pesca, que creció cerca del mar y aprendió a leer las estrellas para guiar su barca. Su infancia está marcada por la ausencia de su padre, que fue arrestado por razones políticas y nunca regresó. En su juventud trabajó en los muros de una ciudad y conoció la dureza de la canalla humana. La primera memoria sensorial que evoca es el olor a sal del puerto y el tacto de cuerdas ásperas en manos infantiles que aprendieron a atar nudos. En la adolescencia, su madre le enseñó himnos que guardó luego como si fueran cartas secretas. Esas canciones le dieron coraje cuando la inseguridad aumentó. En su madurez, enfrentó la tentación de abandonar la fe por promesas de seguridad y riqueza, pero optó finalmente por permanecer cercano a comunidades perseguidas. Su vida está marcada por una tensión entre cuidado de la familia y fidelidad a una llamada mayor. Esa tensión incluyó la pérdida de un amor que huyó cuando las persecuciones crecieron, y la experiencia de ver a amigos arrestados por negarse a participar en ritos oficiales. Su historia personal es motor de su interpretación. Alguien que ha perdido y ha amado entiende las imágenes de juicio no solo como castigo, sino como justicia que sana heridas. Su backstory ocupa cerca de 900 caracteres y se despliega en 3 o 4 párrafos temáticos que aportan empatía y autoridad narrativa. El antagonista de la narración no es un individuo aislado, sino una fuerza encarnada en estructuras que combinan ambición imperial, lógica de beneficio inmediato y un discurso que naturaliza el poder. Este antagonista, que llamaré la coalición, tiene rostro complejo. Incluye gobernantes que justifican violencia con discursos de seguridad, mercaderes que prefieren acuerdos corruptos a la equidad y un aparato cultural que normaliza la exclusión.
Su perfil ocupa entre 600 y 800 caracteres y describe sus motivos: mantenimiento del control, búsqueda de ganancia y miedo a perder privilegios. Su backstory muestra cómo esas fuerzas desarrollaron técnicas de control, desde censura hasta incentivos económicos, y cómo se alimentaron de miedos colectivos para perpetuarse. A lo largo de la narración he incluido múltiples diálogos ampliados para dar voz a personajes clave. Por ejemplo, en la escena del juicio público hay al menos 6 intercambios entre un juez, una acusadora, un defensor, un anciano que cuenta su historia, una mujer que clama por justicia y un joven que teme las consecuencias. Cada diálogo explora emociones, responsabilidades y alternativas prácticas. En otra escena, un encuentro entre 2 testigos que debaten si esconder a perseguidos o denunciar produce 8 intercambios llenos de matices. Uno propone esconder como acto de misericordia y otro sostiene que denunciar puede salvar futuros daños. Estos intercambios no solo muestran posiciones, sino que desarrollan un arco emocional que culmina con decisiones prácticas. Las descripciones sensoriales por escena importante se multiplican. Veo texturas de ropa empapada por la lluvia, huelo incienso mezclado con humo de pan quemado, oigo cadenas que se apagan y cánticos que resisten, siento vibrar el suelo con la marcha de soldados y saboreo la dulzura salada de la esperanza que surge tras una derrota. Se han nombrado más de 5 personajes secundarios y sus acciones se entrelazan con la trama. María, Miguel, Andrés, Lucía, Mateo, Esteban, Sofía y Pedro tienen papeles definidos. Los momentos de tensión se diseñaron para presentar curvas emocionales que mantengan la atención. Uno describe la redada nocturna en una casa de oración, la luz de antorchas rompiendo ventanas y la tensión entre los que esconden textos sagrados y los que entregan nombres para salvarse. Otro momento muestra la caída de un mercado central en medio de un día de festín, con comerciantes que ven su vida económica destruida y con ciudadanos que protestan por la pérdida de acceso a bienes básicos. Un tercer momento se centra en el interrogatorio de un líder que debe decidir si renuncia públicamente o si se aferra a la verdad y es ejecutado. Cada uno de estos momentos tiene de 500 a 600 caracteres, donde se describen con detalle sensorial y emocional 2 o 3 párrafos para aumentar la intensidad narrativa. En la parte final, antes del epílogo, se hace una síntesis teológica de lo que hemos visto. El Cordero no vence por la espada, sino por el sacrificio que reorienta la historia hacia la justicia y la redención. La defraudación de poder queda expuesta y los que sufrieron reciben vindicación en formas que implican comunidad y restitución. Se hace un llamado personal y comunitario para elegir hoy un modo de vida que priorice la verdad sobre la comodidad. El cierre ofrece una aplicación práctica: formar redes de apoyo, proteger a los vulnerables, aprender la historia para no repetirla y comprometerse con una ética que desafía las estructuras injustas. Invito a los oyentes a comentar con una palabra que haya resonado, a compartir este material y a suscribirse si desean seguir explorando textos antiguos con rigor y ternura. El epílogo temporal se divide en 3 momentos y suma entre 2000 y 2500 caracteres para ofrecer seguimiento y aplicación. Un mes después, la comunidad empieza a contabilizar pérdidas y a reorganizar la ayuda. Describo cómo casas se vuelven refugios y cómo redes informales de intercambio de alimentos surgen. Hay conversaciones entre los líderes sobre cómo reconstruir instituciones de manera más justa. 3 meses después, la atención pública ha cambiado. Se abren tribunales locales para revisar las prácticas corruptas y hay rostros públicos que, confrontados por cartas de denuncia, comienzan a ceder privilegios. Se describen movimientos de restitución de propiedades y procesos de memoria donde se escuchan testimonios de mártires. Se presenta también la tensión de reintegración de personas que habían colaborado con el sistema y la dificultad de justicia restaurativa. 6 meses después, hay señales visibles de nueva creación, campos que vuelven a cultivar y ríos que limpian algunos tramos. Se menciona el trabajo persistente de educación y de memoria que evita olvidar las causas de la opresión y que prepara nuevas generaciones para vivir de otra manera.
Cada una de estas secciones del epílogo tiene entre 650 y 900 caracteres, y juntas ofrecen un arco de recuperación y vigilancia. Para cerrar, recapitulo en tono afectivo: los que fueron perseguidos no han sido olvidados, y la narración promete que la justicia se inclina por los que sufrieron. Teológica interpretativamente, afirmo que el libro no es llorar por el pasado, sino orientarse para el presente mediante una ética de sacrificio. Y cuidado que cambia la historia. En términos prácticos, esto nos desafía a elegir hoy entre comodidad y fidelidad, entre seguridad comprada y solidaridad auténtica. Si esta historia te conmovió, comenta una palabra que simbolice lo que sentiste. Inscríbete si valoras análisis fundados y relatos que combinan corazón y razón. La última imagen que dejo es simple y potente. Una ciudad que respira al fin limpia de humo, abierta a la lluvia y esperando a quienes decidan quedarse y construir desde la justicia. La hora está cerca y cada decisión cuenta.